Mi mejor amigo me dio un beso para consolarme cuando estaba dormido. Después de un largo día de trabajo, fue un día duro y él me quiso consolar con su cariño. Quédense hasta el final del video, suscríbete y dale like para conocer la historia. No vas a imaginarte lo que pasó. Llevaba horas en la oficina. El cansancio me pesaba como una tonelada y sin embargo no podía dejar de trabajar. El día había sido largo, más largo de lo que cualquiera podría imaginar. Había tenido que atender llamadas de clientes, revisar documentos, resolver problemas urgentes y luego lidiar con la constante presión de un jefe que no entendía lo que significaba tener un día como ese. Ya eran casi las 8 de la noche cuando finalmente terminé todo lo que tenía que hacer. Miré mi reloj y respiré aliviado. Ya no había nada más que pudiera hacer esa jornada. Era hora de irme a casa. Caminé por las calles, con la mente agotada y el cuerpo extenuado. El tráfico parecía interminable y no podía pensar en nada más que en mi cama, un lugar donde todo lo demás desaparecía por fin. Llegué a mi departamento, subí las escaleras lentamente y al abrir la puerta sentí que todo el estrés acumulado durante el día comenzaba a desvanecerse. Pero al mismo tiempo, una sensación extraña se apoderó de mí. Mi mejor amigo, Andrés, estaba allí, esperándome en el sofá. Andrés y yo nos conocimos en la universidad. Fuimos compañeros desde el primer día, compartimos muchas horas de estudio y eventualmente nos convertimos en inseparables. Era ese tipo de amigo que siempre te entiende, que sabe lo que necesitas sin decir una palabra. Durante años compartimos risas, aventuras y hasta dolores de cabeza, pero siempre mantuvimos una relación de amistad. Yo siempre fui hetero, al menos eso pensaba. Había tenido novias. Me gustaban las chicas, pero había algo en Andrés que siempre me había causado una atracción extraña, una especie de magnetismo invisible que no podía explicar. Siempre traté de ignorarlo, de pensar que solo era una fase, pero en el fondo sabía que mis sentimientos por él eran más que simples bromas entre amigos. Si te está gustando este video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos. ¿Qué tal el día?, me preguntó Andrés con una sonrisa, levantándose del sofá. Lo miré y su expresión de preocupación se hizo evidente. Él siempre sabía cuando algo no iba bien. Sin pensarlo, me dejé caer en el sofá y me llevé una mano a la frente. Fatal, respondí entre risas, aunque estaba claro que no era el día para bromear. Hoy ha sido un desastre, Andrés. Estoy agotado. Andrés se acercó a mí y se sentó a mi lado, apoyando su mano en mi hombro como una manera de consolarme. No pude evitar cerrar los ojos porque lo único que quería en ese momento era descansar. Tranquilo, hermano. Ya pasó. Relájate, dijo mientras pasaba su mano por mi espalda. Esa era su manera de siempre darme apoyo, de hacerme sentir mejor. Pero esa noche su toque se sintió diferente. Había algo en el aire, algo que no podía identificar. Me siento como si no pudiera más, susurré mientras recostaba mi cabeza en el respaldo del sofá. Solo quiero dormir, olvidarme de todo. Andrés no dijo nada, solo permaneció en silencio por un momento, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Pude sentir su respiración cerca de mi oído, tan cercana, tan íntima. Me tensé sin querer, una pequeña chispa recorrió mi cuerpo, pero rápidamente la descarté. Seguramente era el cansancio. Déjame hacer algo por ti, dijo de repente Andrés. Me miró con sus ojos oscuros, esos ojos que siempre me habían cautivado sin razón alguna. En ese instante, algo dentro de mí hizo clic, pero no pude identificar qué era. Sin decir una palabra más, Andrés se levantó y fue a la cocina. Lo escuché mover algo y sentí el aroma del café recién hecho, su bebida favorita. Sabía que Andrés siempre me preparaba un café cuando las cosas no iban bien, una pequeña tradición que habíamos cultivado durante años. ¿Te gusta este tipo de contenido? Suscríbete y acompáñame en esta aventura. Volvió con una taza en la mano y me la ofreció. Esto te ayudará a relajarte un poco, dijo, pero yo no podía dejar de pensar en lo que acababa de suceder. El roce de su piel en mi hombro me había dejado una sensación rara, algo que no podía dejar de sentir, como si mi cuerpo estuviera reaccionando a algo mucho más allá de la simple amistad. Mis pensamientos se desordenaron y por un momento me sentí incapaz de reaccionar,
incapaz de poner en orden todo lo que estaba pasando por mi mente. Gracias, Andrés, respondí, tomando la taza entre mis manos, aunque mis pensamientos estaban en otro lugar. Miraba el líquido negro en mi taza, pero mi mente no podía dejar de pensar en lo que acababa de suceder. La forma en que él me miró, cómo me tocó, cómo su cercanía parecía provocar una serie de emociones que no estaba preparado para enfrentar. Me sentía confundido, pero también intrigado. Sabía que algo había cambiado entre nosotros, aunque no sabía exactamente qué era. Algunos minutos pasaron en silencio, solo el sonido de las tazas siendo colocadas sobre la mesa y la leve brisa entrando por la ventana. Pero de repente, Andrés se levantó y se acercó a mí. Mis ojos se encontraron con los suyos y pude ver la mirada intensa que tenía. Sentí que mi corazón comenzó a latir más rápido, como si un impulsivo deseo hubiera comenzado a crecer en mi interior. Fue entonces cuando lo hizo. Sin previo aviso, Andrés se inclinó hacia mí, sus labios tocando los míos de manera suave, casi tímida. No lo entendí al principio. No supe cómo reaccionar. Mi mente intentaba procesarlo, pero mi cuerpo reaccionó antes. Un calor recorrió todo mi cuerpo y mi primer impulso fue apartarme, pero no pude. Era como si el mundo se detuviera por un instante. La presión de sus labios contra los míos era inconfundible, y mi cuerpo respondió con una mezcla de sorpresa y algo más. No podía ser esto real, no podía estar pasando, no podía ser posible que mi mejor amigo, el chico que había conocido años atrás, me estuviera besando. Cada suscripción es un paso más para seguir creando contenido como este. Únete. Pero no pude resistirme. Un impulso más fuerte que mi razón me hizo corresponder el beso. Una mezcla de emociones que no podía entender. Sentí cómo sus manos acariciaban mi rostro, cómo sus labios se movían con una suavidad indescriptible. El beso se hizo más profundo, más intenso, y todo lo que había sido claro en mi vida hasta ese momento comenzó a desmoronarse. Andrés estaba allí, besándome, y en ese instante no sabía si quería detenerme o dejarme llevar por lo que estaba sucediendo. Nos separamos por un momento, ambos respirando con rapidez. «Lo siento», dijo Andrés, su voz temblorosa. No quería, no quería que fuera así. Lo miré sin poder decir una palabra. Mi mente estaba en caos, pero no podía ignorar lo que sentía. No, no lo sientas, respondí finalmente, mi voz apenas un susurro. Es solo que no sé qué está pasando entre nosotros. Nos quedamos en silencio por unos segundos, como si ambos estuviéramos esperando que algo más sucediera. El aire entre nosotros estaba cargado de algo nuevo, algo que no sabíamos cómo manejar. Yo, que siempre había sido tan seguro de mí mismo, ahora me sentía perdido, vulnerable. Y Andrés, mi mejor amigo, estaba sentado frente a mí, con una expresión que no pude leer, como si él también estuviera tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. ¿Lo sientes también?, le pregunté finalmente, casi con miedo a la respuesta. No sabía por qué lo había dicho, pero las palabras salieron solas. Mis ojos se encontraron con los suyos, y en ese momento vi algo que nunca antes había visto en él. Algo más profundo que la amistad. Algo que no podía ignorar. Andrés no dijo nada al principio. Se quedó mirándome, como si estuviera evaluando lo que había pasado. Sí, susurró finalmente. Sí, lo siento. Pero no sé si esto es lo correcto. Esas palabras me golpearon con fuerza. No sabía si debía sentirme aliviado por saber que no era el único que sentía lo que había pasado o si debía preocuparme por lo que eso significaba para nuestra amistad. Pero, en lugar de preocuparme, me acerqué un poco más. No tenemos que decidir ahora. Solo, déjame entender qué significa todo esto. Andrés asintió, y con eso ambos nos quedamos en silencio, sin saber qué esperar de ese nuevo capítulo que acabábamos de abrir sin querer. Él sonrió tímidamente, pero algo en sus ojos me dijo que ambos sabíamos exactamente qué estaba sucediendo. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros contenidos.